Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de La Rueda. Y hoy lo tenemos como invitado especialísimo a Andrés Cedrón, el director del documental Cuellos Blancos, el caso Vicentín. Desde ya le agradecemos a Hugo Bertone que nos comunicó con Andrés. Andrés no va a estar en el Zoom porque está en Formosa, pero lo vamos a tener en llamada telefónica que ahora Luisa se va a comunicar con él. Sí, ya lo tenemos, Lili, ya lo Ya tenemos. lo tenemos, perfecto. Me gustaría para la audiencia que tal vez no conozca el tema del caso Vicentín, hacer un pequeño resumen y luego le damos la palabra a Andrés y ahí, bueno, nos presentaremos mutuamente, ¿m? El equipo, bueno, yo soy Liliana que coordina el programa y bueno, luego te pasaremos a presentar a los integrantes del equipo. Ya la conoces a Luisa, la directora de la radio, que te llamó por teléfono. Pero me gustaría esto para la audiencia, porque no todo el mundo conoce. ¿Qué es Vicentín? Por empezar, es un grupo agroexportador que tomó deudas millonarias con el Estado de la República Argentina, con el Banco Nación específicamente. Un poco la historia, así como brevemente, este grupo fue fundado por los hermanos Pedro, Roberto y Máximo Vicentín, que eran inmigrantes italianos que vivían en Avellaneda, en la provincia de Santa Fe. Estos hermanos comenzaron con un almacén de ramos generales, pero luego, en relación directa con los distintos gobiernos, tanto dictatoriales como democráticos, este grupo fue creciendo enormemente. Y luego Andrés nos dirá a costa de quién o de quiénes fue creciendo. En el año 37 montaron una planta desmontadora de algodón. En el año 43 la primer fábrica de aceite. Y durante la dictadura de Onganía adquieren tierras para la producción propia de algodón. Comienzan a producir cereales y oleaginosas, y en los años 70 se constituyen las ligas agrarias, que eran pequeños y medianos chacareros, para contrarrestar esta fuerza, digamos, de esta empresa. También los trabajadores en el año 75 ganan el sindicato. ¿Qué pasa durante la dictadura militar, que es un proceso que se ha dado con otras fábricas, por ejemplo, Ledesma en Jujuy? Eh, Se desarticulan las ligas agrarias y la empresa Vicentín tiene 22 desaparecidos, entre ellos los 14 delegados de la comisión interna de la empresa. Luego este grupo sigue creciendo, estamos hablando de la época de la dictadura, incorpora molienda de soja y girasol, adquiere la terminal de embarque en el puerto San Lorenzo. En el año 82, con Cavallo, se le estatiza la deuda al grupo Vicentín. Luego tenemos ya la segunda camada de esta familia, que son hijos, yernos, y empiezan a dirigir la empresa Sergio y Gustavo Nardelli y Alberto Padoan. Empiezan a endeudarse en dólares y toman el control de la terminal del puerto de Rosario. Continúan creciendo, compran el frigorífico Friar, tienen un offshore que se llama Nacandié, tienen una empresa de biocombustible que se llama Renova, compran la Estrella Algodonera, Sancor, bodegas, plantas de bioetanol y abren plantas en Uruguay, Paraguay y Europa. Eh, Luego,
sabemos que hubo durante el gobierno de Fernández en el año 19 un intento de intervención. Llamativamente o no tan llamativamente, vemos que el día 26 de febrero de este año, porque esto sigue siendo actual, Vicentín amenaza con no pagar los sueldos de febrero. Y los gremios aceiteros, entre los que están el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, eh, eh, responden a esto diciendo que van a iniciar un conflicto a nivel nacional. Bueno, quería hacer, digamos, para la audiencia esta breve historia de lo que ha sido y lo que es el Grupo Vicentín y sus estrechas relaciones con el poder. Le damos la bienvenida y la palabra a Andrés Cedrón, director del documental Cuellos Blancos, Caso Vicentín. Estamos acá, Andrés, con Clelia Gómez, con Marta González, con Claudio Maraviglia y con Luisa Ded, quien te está llamando. ¿Nos querés comentar un poquito la historia del documental? ¿Por qué elegiste este tema? ¿Por qué se llama Cuellos Blancos? ¿Y cómo está el caso Vicentín ahora? ¿No? Prácticamente 6 años después del intento de intervención por el gobierno de Fernández. Buenos días a todas y a todos. Un gusto estar hablando. Estoy acá en Formosa, como decías, en el Colorado, o cerca del Chaco. Y, y bueno, estoy por pasar el documental aquí, una recorrida que ya hicimos por más de 7 provincias. Esta sería la octava, eh, más de 80 funciones, tratando de generar debate en torno a este tema que se opinó mucho desde la opinión, digamos, se habló mucho desde la opinión y poco con información y conocimiento. Y bueno, este documental se llama Cuello Blanco porque fue un proceso de aprendizaje de toda la producción, y en mi caso como director, guionista, de tratar de entender cómo se conformó esta gran estafa, porque el desafío fue entender por qué eh, parte de la población argentina salió a las calles a apoyar esta empresa sospechada y acusada de tan serios delitos. Y bueno, nos fuimos encontrando con este término de cuellos blancos que es un concepto creado por un sociólogo estadounidense allá por 1930, luego de la caída del 29, del gran crack financiero, donde él estudió cómo empresarios, banqueros y distintas figuras del poder económico de Estados Unidos se habían enriquecido con esa crisis. Eso le valió estar en las listas negras durante mucho tiempo, pero luego este concepto lo pudo publicar sus libros, y este concepto fue tomando eh, otra relevancia, porque bueno, se entiende que hay una cuestión cultural en la sociedad que se va generando, y la gente ve a aquellos empresarios poderosos que se visten de traje, ¿no? Como camisa y corbata, cómo lo ven como hombres honorables de negocios y no como lo que son, delincuentes de cuellos blancos que realizan actividades delictivas que no se perciben como tal, ¿no? Solo la sociedad percibe la delincuencia, como también el sistema judicial, político, aquellos delitos menores, los de motochorros. Ahora, eh, en ese momento, Edwin Sutherland, que es el sociólogo estadounidense, hablaba de, bueno, jóvenes urbanos, ¿no? Que realizaban pequeños actos delictivos. Y bueno, ahora la traducción sería a lo que los medios de comunicación denominan motochorro, ¿no? Pungas, etcétera, que está plagada de esos
nuestras cárceles está plagado de este tipo de delincuentes y no de aquellos que le hacen daño estructural al país, llevándose miles y miles o millones de dólares a paraísos fiscales. Como en este caso, Vicentín llegó a tener una deuda de 1.300 millones de dólares. Eh, 300 millones de dólares solo al Banco Nación, que es el acreedor privilegiado, que lamentablemente con este gobierno se retiró de los reclamos judiciales. Y con esa posición está dejando que la empresa intente llevar a cabo una propuesta de pago que es totalmente ilegal e inconstitucional, beneficiando a unos pocos a costa de los grandes acreedores. Así que, bueno, el documental un poco intenta con un tono ágil y didáctico entender cómo se fue conformando la deuda, la historia de Vicentín que vos retratabas también, porque realmente es un reflejo o se puede tomar como un poco el reflejo de las políticas de nuestro país en los últimos 100 años. Esta empresa casi tiene 95 años o 96, cumplirá este año. Y así que, bueno, y tratar de analizar qué nos pasa como sociedad, que solo hablamos de la opinión, como decía antes, y no tratamos de entender y saber, un poco parodiando ahí o citando a, a Jaureche, que decía que no somos tontos, nos hacen tontos, ¿no? Así que Ujú. bueno, tratamos de aportar este granito de arena con el documental y dar y transmitir y proyectarla y debatirla en todos los lugares que podamos. Ujú. Bueno, gracias, Andrés. ¿Y por qué elegiste específicamente este tema? Me parece que hay, por otro lado, bastante desconocimiento de este tema por parte de la sociedad, ¿no? A mí me duele muchísimo la pobreza que tiene este país. Entendía que, que, que había una generación de riqueza. Estaba muy interesado en saber qué estaba pasando por el río Paraná. Eh, eh, bueno, de gran parte de nuestro comercio exterior. Y bueno, me encontré con este tema que me parece un caso emblemático, no solo por la cifra, sino por la relevancia que tuvo en toda la sociedad para intentar, en este caso, abrir eh, preguntas o interrogantes en torno a un montón de matices que tiene este tema, ¿no? Cómo es el rol del Estado, bueno, qué beneficio se le da a las empresas nacionales y extranjeras, cómo se extranjerizó todo nuestro comercio exterior a través del río Paraná, bueno, cómo se van esas riquezas, entender cómo en paraísos fiscales, como en Panamá, o mismo, sobre todo en Uruguay, que funciona como un paraíso fiscal también, empresas crean filiales del otro lado del río y se compran y venden y a través de esa diferencia obtienen grandes ganancias que no aportan al país, ¿no? Evaden y fugan de nuestro país esa riqueza. Y eso tiene consecuencias en nuestra población y en nuestra calidad de vida y sobre todo, bueno, también estábamos interesados en un tema que lamentablemente no se desarrolló, pero que fue parte de la plataforma electoral de Alberto Fernández, que era la soberanía alimentaria, ¿no? Y que cuando se anunció la interrupción el proyecto de apropiación, fue en torno a esta posibilidad, ¿no? De empezar a andar un camino hacia la libertad, hacia la soberanía alimentaria. Así que bueno, esos fueron algunos puntapiés para poder empezar a realizar este documental que me tardé eh, casi, sí, 3 años en hacerlo. Ujú.
Bueno, gracias, Andrés. Luisa, ¿podremos pasar el tráiler y luego le damos la palabra al equipo para que le ¿Cómo pregunte? no? Acá lo tenemos, ahí voy, ¿eh? Ahí vamos con el tráiler, ahí está, lo vamos a agrandar un poquito. Ahí va. Sabemos de un tiempo, Espere que lo pongo bien en todos el... sabemos de un tiempo a esta parte la preocupación por la situación del grupo Vicentín. Así que por ese motivo en el día de hoy estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del grupo Vicentín. 1.328 millones de dólares, que es la pérdida patrimonial que tiene la empresa en 6 meses. Esta es la parte inexplicable. Uno piensa que es imposible que una firma se pueda quedar con otra sin poner un peso. No, eso pasa en el mundo corporativo y acá estamos ante un caso. Claramente el fraude se puede llevar a cabo porque se puede dar una suerte de asociación casi delictiva entre el poder económico, en este caso el grupo empresario, y el poder político. Creo que hay que poner eje en esa opacidad del negocio de los granos. Es con las acciones de Renova que Vicentín piensa poder pagar a sus acreedores. Si hay otra propuesta que tenga 600 millones para los acreedores, que además tenga 500 millones de dólares para el capital de trabajo, debió haberse presentado en el momento oportuno. Podrían traer parte de los 791 millones de dólares que tienen paraísos fiscales para reactivar lo que dicen ellos que necesitan para... Yo no sé si Vicentín refleja en sí toda la historia argentina. Lo que sí refleja es el comportamiento de nuestras clases dominantes. Bueno, qué bueno, ¿no? Me había quedado pensando en la pregunta esta que se hace Andrés, de por qué parte de la población apoyó a este grupo. Y en esto de ver como hombres de negocios, no como delincuentes, a los portadores de cuellos blancos, está también como una representación subyacente de una sociedad dividida en ganadores y perdedores, ¿no? Y en esta división entre ganadores y perdedores, y quiénes son los ganadores, los que tienen dinero, fundamentalmente, los empresarios, los que visten bien, los que tienen coches último modelo, es como más fácil identificarse con los ganadores. Y después lo otro que lo hemos ido hablando también en otros programas, esto de haber perdido el orgullo de pertenecer a la clase trabajadora y de ser un trabajador, que de última somos los que generamos la riqueza, ¿no? Esta necesidad de recuperar el orgullo de pertenecer a la clase trabajadora y de ser un trabajador, que en algún momento, a principios del 1900, con los grupos anarquistas, socialistas, se tenía esto, era reivindicado el ser un trabajador. Pero bueno, todas estas cosas por ahí entran a jugar en esto. No sé si alguno de los integrantes del equipo quiere intervenir o preguntarle algo a Andrés, que lo tenemos en el teléfono. Me gustaría que explicara bien qué significa estatizar la deuda, que la gente no lo entiende. Porque hablan de estatizar la deuda, pero la gente no entiende lo que es eso. Si se puede explicar en términos accesibles a la población. ¿Me escucharon? Sí, Sí, si me habilitas. Sí, estás ahí. Hola, ¿me Sí, escuchan? sí, sí. Ah, sí, bueno, en distintos momentos de la historia, como fue que relataba Liliana, eh, se genera tales deudas privadas, como entiendo que está sucediendo algo parecido en este momento, donde la bicicleta financiera toma, digamos, la actividad común económica por sobre la productividad y las empresas se endeudan, ¿no? Compran, venden bonos y todo, y cuando se está por estallar, bueno, o cambia el sistema
cambiar, digamos, el cambio de moneda, las empresas ahí sí le reclaman al Estado que no pueden pagar y bueno, anuncian que pueden llegar a despedir a trabajadores, a trabajadores. En este momento, bueno, en un sistema perverso, en el mismo gobierno que le había otorgado eh, o establecido este sistema financiero donde intentan sacar ganancias sin productividad, sin producir, solo generando plata con plata, luego se tienen que hacer cargo, las empresas piden al Estado que se hagan cargo de esa deuda, para no dejar al tendal de acreedores y echar a trabajadores y a trabajadores. Eso O sucede. sea, piden plata al Estado para que el Estado cubra la deuda que ellos tienen. O sea, Ay, plata es espera, nuestra, sería te está así. haciendo una pregunta Marta. ¿Cómo decís, Marta? Claro, que lo que él está diciendo sería que las empresas le piden plata al Estado para cubrir la deuda que tienen con sus empleados y acreedores, o sea que la plata nuestra, de nuestro Estado, va para esa empresa, ¿no? O sea, como si la plata de las jubilaciones que tendría que ir para nosotros va para esa empresa. Entonces, con eso se cubre la deuda de la empresa, o sea que la deuda se estatiza porque la deuda pasa a ser del Estado ahora, es nuestra. Era de la empresa y ahora es nuestra. ¿Sería así? Así es. Sí, sí, Así. exactamente. Opino que Ah, sí. ujú. Andrés, me gustaría preguntarte, y si el documental lo toma también, ¿qué pasó con el intento de intervención de Fernández? ¿En qué quedó eso? ¿Por qué se dio marcha atrás? Bueno, el intento fue, fue anunciado con esa conferencia de prensa que creo que recordaremos todos y que marcó después el declive del gobierno por ceder justamente ante el poder económico. Duró muy poco, duró una semana, un poco menos, un poco más, pero en ese tiempo, bueno, se accedió a la empresa, a los libros, dentro del documental, y a mí me está acompañando en este momento en Formosa eh, Javier Ortega, que fue el abogado de la intervención. Bueno, se intentó tener acceso a los números y a los balances de la empresa para entender que estas actividades que realizaba, estos tomas de deuda, eh, también cómo a este conglomerado de empresas, cómo se le iba eh, transfiriendo capital, ¿no? Desde Vicentín Saic iban transfiriendo capital a otras empresas y, y bueno, vaciándola, ¿no? Como dejándola solo la carcasa y preparando lo que iba a ser la estafa, que es cuando en febrero del 2020, eh, bueno, se presentan al concurso de acreedores. Previo a febrero del 2020 está el diciembre, que con la elección ganada por Alberto Fernández, perdida por Macri, en el gobierno de Macri se le empiezan a dar más préstamos en el Banco Nación a este grupo, más de uno por día, fueron casi 28 créditos en el mes de noviembre, con más de 90 millones de dólares, sabiendo que ya la empresa no los podía pagar. Y teniendo una cuenta en garantía por 790 millones que tampoco se tomó, el banco se los cobró y permitió que esas 790 millones que podían pagar la deuda, esos 300 millones que debía, no lo hicieron. Y bueno, hubo cambio de gobierno y ahí sí, se, el 5 antes, días previos a la asunción de Alberto Fernández, la empresa el 5 de diciembre se declara en estrés financiero y en febrero, como les decía, se presentan en concurso de acreedores. Así que ¿Qué bueno, es perdóname, qué es concurso de acreedores? ¿Lo podés explicar para la gente que no sabe lo que es? ¿Entendiste lo que te pregunta Marta? ¿cómo? ¿Qué es No escuché concurso bien. de acreedores? Dice Marta. ¿Qué es concurso de acreedores para la gente que escucha? La empresa, yo no soy abogado, voy a intentar
explicarlo como pueda, pero es la empresa que entra en una situación complicada financieramente, que como les decía, ellos ponen el nombre de estrés financiero, dicen, bueno, estamos teniendo problemas y acuden al Estado para que el Estado lo ayude a mediar con aquellos a quienes le debe plata. Claro. Y con el fin de que el Estado procure la mejor solución, ¿no? Que los acreedores puedan cobrar, pero también que la empresa pueda seguir funcionando y teniendo actividad y los puestos de trabajo. Eh, en ese concurso todos los deudores empiezan a presentar ese llamado a concurso, es que todos los acreedores, sí, empresas o personas físicas que tienen que cobrarle esa plata a Vicentín, se presentan a la justicia y dicen, bueno, Vicentín me debe plata. Y todo eso, cuando se termina de analizar, se tiene un monto y una cantidad exacta de toda la deuda que tiene esa empresa. Y ahí la empresa empieza un camino primero tiene instancia de proponer un plan de pago supervisada por el Estado, ¿no? Supervisada por un juez y síndicos, que el juez declara, los síndicos son aquellos que tienen que revisar todos los números, todos los balances la propuesta de pago. Esto que presentó Vicentín eh, era vender la joya del abuelo, que es esta empresa Renova, que es la mayor moledora de granos del mundo, no solo de Argentina ni de Sudamérica, sino del mundo, y que estaban asociados con un capital suizo y estadounidense, se llama Glencore, que no es con la firma Glencore como tal, sino Viterra, que ahora a fines del 2023, de 2022 se asociaban, 2023, perdón, se asociaron con Bunge y se transformaron eh, en la empresa, la mayor empresa vinculada al agro, ¿no? Al agroexportador. La propuesta que hace Vicentín se basa en vender los activos a Bunge, Viterra, Glencore, con ACA, que es otro gran exportador de acá de la Argentina, y de esos activos poder pagar. Pero ¿qué pasa? En la propuesta de Vicentín dice, algunos le pagan el 200% con una cifra de 20 millones a cada uno, y aquellos que le debe 300 millones, como el caso del Banco Nación, o más de 20 millones, le paga quizás el menos del 10%. Esa desigualdad eh, en el intento de pagar en esta propuesta hace que algunos acreedores presenten queja. Uno fue el Grupo Grassi y esa queja no se tomó en casación eh, y llegó a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Y la semana pasada la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sentenció que era ilegal, que era anticonstitucional y que debía volver y en realidad saca esa causa, el concurso lo saca de la ciudad de Reconquista, que también es pensar que en la misma ciudad, pequeña ciudad, se desarrolle este concurso es medio ilógico, porque toda la gente conoce y tiene relaciones con los dueños de la empresa. Así que por suerte va a ir a Rafaela y se pretende con esto abrir una instancia de crackdown que se llama, o la traducción sería de salvataje, que es otras personas que no sean la empresa presenten un plan de pago y un plan de salvataje a la empresa, ¿no? Que queden con los activos, pero que digan cómo le van a pagar a los acreedores y cómo van a mantener la mayor cantidad de puestos de trabajo. Así que dentro de todo se hizo un trabajo para que no salgan impunes. Impunes todavía la causa penal, hay otra, en otro lugar, en Rosario, hay una causa penal, lo van a ver si ven la película, que
que es la causa de delitos económicos de la Fiscalía de Rosario, lo lleva adelante, pero esta parte, que era terminar de conformarse en la estafa, es decir, no pagar o pagarle el 10% a 10 años con un dólar a febrero del 2020, imagínense, el dólar estaba a 60 pesos en ese momento. Si a los productores se le quiere pagar, muchos que firmaron y aceptaban la propuesta, se le estaba mintiendo, porque se le decía que le pagaban el dólar, pero el dólar es a, a febrero, como le decía, a febrero del 2020 a 60 pesos, no a 1.200 como está ahora. Así que, bueno, esta historia sigue y va a seguir lamentablemente por un tiempo más, y muchas y muchos hacemos el esfuerzo y aportamos un granito de arena para que no se desarrolle otro saqueo a nuestro querido país. Ujú. Gracias, Eh, Andrés. Clelia, Claudio, ¿quisieran comentar algo o preguntarle a Andrés? Que, bueno, tenemos acá un invitado de lujo que se está explayando sobre este caso en especial, el caso Vicentín. Eh, Perdón, Clelia, tenés el micrófono cerrado. el micrófono. Ahora, a ver, fíjate. No, Está no, cerrado, no. está cerrado. Está bien. No, está Otra vez. cerrado el micrófono. Caray. Ahora Ahora sí. ¿Puedo hablar? sí, 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 ya dale. estamos de nuevo en la grabación. Bien. Me gustaría, si es que fuera posible, que desarrolle un poquito esta importancia enorme que tienen estas grandes compañías productoras de granos por su diversificación, porque a la larga una empresa como Vicentín no maneja solo granos, tienen importancia en los puertos, en las compañías navieras, en las compañías envasadoras, en los transportes. Y no sé si Vicentín fue un caso parecido. Se me ocurre que sí, por algo pueden ejercer tanta presión y hasta el pueblo en general, que es damnificado por todos los manejos espurios que hacen con el dinero, los apoya, porque no quieren perder los puestos de trabajo y es comprensible. De eso quería preguntarle, si esta compañía también desarrolló así y en qué ramos. Sí, eso fue a partir de los años 2000, más o menos, de diversificación, que muchas empresas, Vicentín, que era una empresa nacional de un pueblo que se creó en Reconquista y en Avellaneda. Avellaneda es una ciudad en torno directamente en torno a las plantas de la empresa Vicentín. No se oye bien, no se oye bien. Quiso copiar el modelo que se desarrolla en todo el mundo, ¿no? Donde grandes empresas empiezan a diversificarse. Y así tuvo el frigorífico Friar, empresas lácteas. Bueno, tiene vinos que, eh, en la provincia con vinos que se realizan en Mendoza. Bueno, un montón de actividades. Bueno, estacionamiento, ¿no? Un montón de emprendimientos que son mínimos en comparación a la actividad que desarrollan como exportadora de granos, ¿no? Y a través de estas plantas moledoras de granos y los puertos privados por donde se van granos, harinas y aceites. Esas Bueno, empresas sirven finalmente para hacer esto, mover el capital y vaciar y conformar la estafa, ¿no? Se descubrió que muchos
no solo mandaban capitales a paraísos fiscales, sino también lo hacían a través de estas empresas. Préstamos que se realizaban entre empresa a empresa. Pagos que se realizaban por actividades de una empresa hacia otra, ¿no? Todo ese sistema permite que la empresa empiece a vaciar y a evadir, que finalmente llega hasta esta cifra astronómica. Que en pesos, habría que, no sé, ya es mucho más fácil hablar en dólares, ¿no? Imagínense que estamos hablando de 1.500 millones de dólares. Es más de lo que ahora pretende el gobierno de Milei que le preste el Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, me parece que hay que verlo como eso, ¿no? Empresas que diversifican en una forma más para tratar de vaciar y que el Estado no regule o no cobre impuestos, ¿no? Ujú. Bueno, gracias, Doctor, Andrés. Claudio, después yo quería hacerle algunas preguntitas a Andrés también. Las diversas formas de solución que se dio para el caso Vicentín tenían que ver principalmente con los principales acreedores, ver qué empresas podían hacerse cargo de Vicentín, etcétera. Pero creo que también, no recuerdo muy bien, pero creo que hubo también una propuesta de que de que la deuda la pague el Estado y que la empresa sin deuda quede manejada por los trabajadores de la empresa y los pequeños propietarios del sector agrario. esa ¿Hubo fue la algo propuesta. así? ¿Una propuesta de Esa, ese tipo? me parece que era esa. Pudo haber alguna declaración en torno a esa posibilidad, pero no que todo el proceso de investigación y acompañar el concurso de acreedores y la causa penal, jamás escuché esa posibilidad. Me parece que sí se batió si era correcto o no que la empresa se haga cargo de la empresa. Parece que hay un debate en torno a la palabra estatización que nos debemos como sociedad, no solo en Argentina, sino en el mundo. ¿Qué implica, qué modelo de estatización verdaderamente puede ser eficiente, ¿no? Por supuesto, yo opino que tendría que haber sido el Estado con participación de los trabajadores, Exacto, sí. acreedores, ¿Y ¿no? cuál era la propuesta de Fernández? ¿Cuál era la propuesta? ¿Qué propuesta había hecho? La propuesta era en torno a que la YPF Agro, que es una unidad de negocio dentro de YPF, se haga cargo de la empresa. Que también estaba bien, pero pienso que es una de las mayores, o la mayor empresa argentina, y que está vinculada a la producción de biodiesel, y que era una forma de canalizar esta necesidad de hacerse cargo de la empresa, pero me parece que estaba bien indagar o debatir qué otras formas hay. eh, por ejemplo, la coparticipación en el directorio de parte de los trabajadores y trabajadoras, que decía el compañero. Eh, También de los acreedores, ¿no? Que sean parte de un fideicomiso. Pero esa es una propuesta mía, o lo que mi mente fue pensando a través de estos años, pero que no sea simplemente un modelo eh, más vinculado a otros tiempos donde la empresa se haga cargo del 100% de la empresa. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos tenemos que hacer cargo que hay en la sociedad una carga, un pensamiento previo, un prejuicio de que el Estado no lo puede manejar, y a veces con evidencia cierta, ¿no? Muchas Pero veces, o en los cambios no de le, sucede
¿No le hubiera dado ganancia al Estado que la empresa se hiciera cargo, que YPF se hiciera cargo? ¿No le hubiera dado ganancia? Perdón, se te cortó. La pregunta es, si se hubiera aceptado la propuesta que hizo el presidente en ese momento, ¿cuál hubiera sido el beneficio y cuál es el perjuicio de no haberse aceptado? Porque ahí se uno evalúa lo que es positivo y negativo, ¿no? O sea, si se hubiera aceptado la propuesta, ¿qué beneficios hubiéramos tenido y qué perjuicios tuvimos porque no se aceptó? Bueno, el perjuicio es evidente que el Estado va a seguir con las deudas con la deuda en paga, al menos estos 300 millones de dólares que tiene el Banco Nación, que superan más del 15% de su capital, el capital que podía prestar, lo había en contra de lo que el estatuto decía. Por ejemplo, es esa, ¿no? No tener esa posibilidad de no recuperar el 100% o no del todo en el top plazo, pero sí tener un plan donde eso suceda a mediano plazo. Ahora esa posibilidad está muy en veremos. Las a favor, las cuestiones a favor, sí. Creo que la empresa YPF tiene la espalda suficiente como para hacerse cargo de Vicentín. Pero como te digo, ¿no? También entiendo que hay un debate a seguir desarrollándose en la Argentina en torno a lo que es una estatización y cómo se debería hacer, ¿no? Y que no esté a discreción del gobierno. Pero la pregunta mía es si hubiese dado ganancias que la empresa quedara en... Porque el tema es así, pérdidas y ganancias. Si hubiese dado ganancia que la empresa quedara con YPF. A ver, pregunta ahora de nuevo, Martita, porque no... Claro, la pregunta que yo hago es, si hubiera habido un beneficio en cuanto a las ganancias, si hubiera dado ganancias al país, que la empresa quedara a cargo de YPF, además de pagar la deuda y o sea, de resolver parte del problema, si eso además nos hubiese dado alguna ganancia, si hubiese habido algún saldo positivo en ese cambio. Bueno, es predecir el futuro, pero sí entiendo que hoy la ¿Por qué empresa predecir? no produce para sí misma, sino la pone a Fazón, es decir, UNGE, ACA y las que están interesadas en quedarse con esos activos, le dan granos a Vicentín para que las procesen y le devuelva en harinas y aceites. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque los productores no le quieren vender a Vicentín después de lo que le pasó directamente. Es a nombre de estas grandes empresas o estas otras grandes empresas que permiten que sigan desarrollando esa actividad. Supongo que eso, la posibilidad de comprar directamente a productores hubiese sido a partir de esta instancia de que YPF se haga cargo de la empresa. En ese sentido sí veo beneficios, donde hoy nadie le quiere vender a Vicentín y con una intervención del Estado, Ahora. la situación de una empresa como YPF, sí habría esa posibilidad. Claro, me parece, Lili, Van a tener más ganancias si compraban directamente los granos a los productores. Sí, seguro. Escúchame, Andrés. Bueno, Lili, escúchame. Y dale con el documental a ver dónde se está proyectando eso. bien, bien. Bueno, por empezar, te agradecemos muchísimo todo este intento de aclarar todo el tema del caso Vicentín y es una de las cuestiones que tendrían que estar en debate también a nivel nacional, como dice Andrés, el rol del Estado, por empezar. ¿Para qué sirve el Estado? Que bueno, que lo han puesto en debate el gobierno, pero por el lado de la extrema derecha, en realidad, imponiendo agenda.
estaría bueno que los trabajadores también empezáramos a pensar cuál es el Exacto. rol del Estado, no solo en esta empresa, sino en general, con respecto a la salud, con respecto a la educación, la participación que tendríamos que tener los ciudadanos también con respecto a las cuestiones del Estado, ¿no? Que a veces se dice que no funciona muy bien, pero hay que ver cómo se pueden llegar a controlar estas cuestiones, cómo se pueden llegar a controlar justamente con la participación ciudadana. Nos gustaría un poquito que nos cuentes más sobre el documental, qué trabajo has estado haciendo para la difusión, en qué lugares están pasando. ¿Mm? Bueno, el documental eh, se estrenó en la ciudad de Rosario el 20 de junio del año pasado, Ujú. en la sala El Cairo, donde, bueno, tuvimos una sala llena en esa oportunidad, son 500 butacas, lamentablemente hubo gente que tuvo que quedar afuera. Y en todo ese mes se proyectó en el cine El Cairo y fueron más de 2.000 personas, un éxito. Y después se replicó esa experiencia en Santa Fe, en el Cine América. Luego hicimos muchas proyecciones en más de en 7 provincias y con 6.000 espectadores yendo a la sala y debatiéndola. Nosotros en general, si podemos, si se dan la oportunidad, acompañamos la película y se genera un cine debate, una charla de debate posterior, donde, bueno, no nos quedamos con esa indignación y esa bronca solamente, sino que la tratamos de- de expresar de otra forma, pensando en nuestro pasado, nuestro presente y soñando con un mundo mejor, con una Ujú. Argentina mejor. Así que, por supuesto, también una de los objetivos de esa charla es tratar de romper esa identificación con el poder económico, eh, esa identificación existente hoy, que no permite, como vos decías, tener una mirada más clasista, más, eh, más relacionada a lo que somos, ¿no? La mayoría de los de argentinos y argentinas vivimos de lo que producimos, vivimos de nuestro trabajo y no como esta gente que en muchos casos quiere hacer plata con plata. Ujú. Así que bueno, el camino del documental sigue en esta instancia de poder realizar este tipo de proyecciones. El sábado la pasaremos acá en el Colorado, en Formosa, y bueno, tenemos más exhibiciones en los próximos meses, pero el 15 o el 16 de marzo estaremos subiendo la película a YouTube para que también de forma gratuita en distintos lugares del país se pueda ver. Instamos ahí a que también podamos llamar a amigos, familiares que hayan no votado a Milei o crean que el PRO Macri estén defendiendo los intereses de la Argentina para que se den cuenta o que tengan acceso a información, al menos, de que hay muchísima clase política y muchísimo poder económico en la Argentina que está en contra de los intereses de la mayoría de los argentinos y argentinas. Andrés, entonces, el 15 y 16 de marzo ya va a estar subida la película a YouTube para que todo el mundo, inclusive de las escuelas, puedan bajarla o en parte y hacer un trabajo con eso, ¿no? Viene muy bien para las clases de historia. Y en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, ¿hay previsto algún estreno? En este momento no te podría decir, pero puedo pedirles que nos acompañen o nos busquen en redes en @cuellosblancos.vicentín, tanto en Instagram como en X, para que se puedan enterar de esas proyecciones o el estreno, no solo en YouTube, sino también en la plataforma Pafilma, que es la plataforma audiovisual de la provincia de Buenos Aires.
la Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, que también la película va a estar disponible ahí. ¿Cuánto dura el documental? ¿Cuál es la duración? 99 minutos. Entonces, va a estar también en la plataforma de cine que ha abierto la provincia de Buenos Aires y es en forma gratuita. Se pueden acceder a películas y documentales en forma gratuita. Repetimos, @cuellosblancos.vicentín. Esto puede ubicarse en Instagram. ¿Mm? Yo quería preguntarte si tenés un tiempito más, porque Andrés, vos sos sobrino, ¿verdad?, del director de un documental muy importante que narra los hechos acontecidos en el 55, cuando cayó el segundo gobierno de Juan Domingo Perón y hubo una represión en los basurales de José León Suárez. Y bueno, se mató mucha cantidad de militantes peronistas en ese momento. Eso por un lado, quería preguntarte así recuperamos algo de esta historia documental del cine argentino. ¿Y qué quiere decir el cine urgente? O si vos estás dentro de esa corriente o dentro de esa línea. Bueno, en principio bueno, tengo que avisar que me están llamando para poder ir a un lugar a probar la película, la sala. Pero te respondo esta última. Yo soy, digamos, mi papá era primo hermano de Jorge Cedrón, el autor, director de Operación Masacre, de la película que comentabas, que es un docuficción, ¿no? Y retrata la masacre de León, José León Suárez. Y bueno, trabajé junto a Coco Blaustein, fui asistente de dirección y además co-dirigí con él Se va a acabar, que es el documental sobre la resistencia obrera en dictadura. Y además realicé trabajo con Pino Solanas, en un corto plazo pero muy intenso, compartí con Pino. A ellos dos les dedico la película Cuellos Blancos porque fueron mis dos maestros o personas que realmente me inspiraron y me formaron. Quizás no soy un grupo llamado Cine Urgente, sí trato de comentar la posibilidad que tuve en esas charlas con Pino de acceder a esa pasión y a ese compromiso con nuestra historia, con nuestra película, con nuestra política, para, para llevarnos, para poder establecer un debate de ciertos temas en el mismo momento que están sucediendo en el país, ¿no? Y ese es el compromiso, esa es la instancia, en un momento muy complicado para el cine nacional, donde ya no contamos con la ayuda del Inca como antes, pero que bueno, que hay realizadoras y realizadores que sí estamos dispuestos a encender nuestras cámaras y poner el cuerpo para contar esa realidad. Ujú. Bueno, gracias por cedernos todo este tiempo. Te agradecemos muchísimo, Andrés Cedrón, el director del documental Cuellos Blancos, caso Vicentín. Y bueno, te despedimos y ojalá podamos tenerte en otro momento. Volvemos a recordar que 15 y 16 de marzo va a estar la película en YouTube, que se puede entrar en @cuellosblancos.vicentín en Instagram para ver en qué otros lugares se va a proyectar el documental y que también va a estar en la plataforma de la provincia de Buenos Aires con acceso gratuito. ¿Querés agregar algo más antes de despedirte? Muchísimo la conversación y bueno, eso, que cuando la puedan ver, la recomienden, la militen y que sean parte de este proceso de debate en torno a este tema.
Yo le recomiendo en especial a los profesores de historia, acá somos todos docentes jubilados, que por favor tomen estas instancias y aunque sea en parte las trabajen en las clases, porque hay que debatir la cuestión del poder en la Argentina. Hay que debatir cuál es el rol del Estado y que la agenda la tenemos que imponer los trabajadores, no el gobierno de ultraderecha que tenemos en este momento. Es decir, los temas que tenemos que debatir son nuestros temas y los tenemos que imponer nosotros. Bueno, te despedimos y te damos un fuerte abrazo y vamos a escuchar un poquito a los compañeros del equipo antes de cerrar. No sé si Clelia o Claudio, Sí, me parece que es muy interesante lo que decís, muy, muy importante también. Y eso tiene que ver con una cuestión que Marta lo dice, que es la ganancia. Cuando el Estado gana, ¿qué significa? Que sus ingresos aumentan y entonces esa plata sirve para pagar deuda externa a los usureros del exterior, para subsidiar a empresas que no, con eso no aumentan los salarios de sus trabajadores, sino que aumentan sus ganancias. O sea, el subsidio, por un lado, a veces nos permite nosotros tener tarifas menores, pero fundamentalmente el Estado garantiza las ganancias de las empresas, las distribuidoras de gas, las distribuidoras de electricidad, que no hacen inversiones, que no usan esa plata para inversiones, sino para ganancias. También para la fuga de capitales de las empresas, permitiendo que tengan dólar barato para sacarlo del país. Y cuarto, también sirve para la especulación financiera. Eso es lo que sirve la ganancia que el Estado se lleva. Por eso el problema no está si gana o más o menos el Estado, sino el problema de que el Estado son todos los grupos de empresarios y todos sus testaferros que administran sus negocios a nivel nacional y sus relaciones con las empresas extranjeras y los acreedores y el Fondo Monetario. En este momento, en la forma más cruda, lo hace Milei. Milei es totalmente casi un virrey en el país. Pero el Estado está en eso. Y una parte más importante, muy importante de las ganancias del Estado, si consigue ganancias, es aumentar los dineros que van a las prestadoras y a las obras sociales para aumentar los ingresos de la burocracia que la CGT, la dirección de la CGT, ya no digamos que es que apoya al gobierno. Son cómplices de este gobierno. Por ejemplo, ahora estamos con la moratoria que no van a tener los jubilados cuando los trabajadores actuales en los próximos años no se van a poder jubilar. Van a tener que entrar en la PUAM, que es un 80% de la jubilación mínima. Entonces, en vez de estar defendiendo los derechos de los trabajadores, lo único que hace la CGT es callarse la boca y permitirle al gobierno que haga eso y que encima le perdone las deudas previsionales a las grandes empresas. Entonces, tenemos una CGT comprada por el Estado, la dirección, Daer, Moyano, Acuña, comprados por el Estado. Para eso sirven los ingresos del Estado y para tener un aparato represivo que en vez de estar la Gendarmería, la Policía Federal, ¿cómo se llama? La prefectura, combatiendo el crimen en todo el país, estuvieron
100% sus tropas vigilando que los viejitos que estamos haciendo una manifestación no nos bajemos del cordón de la vereda. Es Es ridículo. ridículo. Para eso sirve el Estado. Que en Por realidad eso no sirve, lo hacen servir. Lo hacen Lili, servir. Lili tiene razón. El problema es qué gobierno tenemos y qué Estado tenemos. Bueno, gracias. Y tenemos que recordar que nuevamente estos 2 miércoles hubo represión a las movilizaciones de los jubilados que se vienen haciendo hace muchísimos años. Lo que pasa que ahora se han incrementado la cantidad de gente y hay algunos jóvenes que también van a apoyar por la situación que se está viviendo, ¿no? De bajas jubilaciones, de quita de medicamentos, de descuentos en medicamentos. Sí, estuvimos ahí. La Ajá. Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, a la cual pertenezco, fuimos uno de los convocantes a ese acto que se hizo el miércoles pasado, pero convocamos a todos los miércoles. Ajá. Bueno, Claudio, sí. así que, a ver, visto así groseramente, digamos, en caricatura, el Estado finalmente es como un gerente de las empresas que vendrían a ser el directorio. La política finalmente sirve a la economía tal cual se entiende en este momento. ¿O me equivoco? No es una caricatura, es esa la verdad. Es Es lo el que administrador de los negocios de todos. Mm, Tenés razón, Clelia. qué bárbaro. Sí, Estamos medio prehistóricos. Sí, pero no se pusieron solo, los eligieron. Mm. volvieron ¿No? otra vez una de las cosas que a veces uno no sabe si es una provocación, si son cuestiones para distraer, pero realmente después terminan teniendo consecuencias. A poner en vigencia categorías como son la idiocia, la imbecilidad, el retardo mental. Después dieron marcha atrás desde el sector de discapacitados, porque Es que además no saben nada, Lili. no saben, Además bueno, no a saben. ver, yo les comento, yo trabajé en la Escuela de Sordos Airolo, en la parte del gabinete, hace unos cuantos años atrás, y tuve en mis manos el libro en donde se hacía el asiento de los niños que ingresaban, porque esa Escuela de Sordos en su inicio, que es de 1884, es la primera en América Latina, recibía chicos internados de la Argentina y de otros países de Latinoamérica. Y de manera muy descuidada tenían el libro de ingresos, un libro grandote, que decía el nombre, el apellido de tal niñito, la edad, de dónde venía y diagnóstico imbecilidad, diagnóstico idiocia. Eran categorías psiquiátricas, diagnóstico retardo mental. Digo, muy descuidado porque eso tenía que estar, era de 1884 en adelante, tenía que estar guardado en un archivo bien cuidado y demás. Había clínica. Pero digamos que se vuelvan a sacar estos temas por el motivo que sea, o para distraer, o porque realmente lo piensan así, o porque son ignorantes, o lo que sea, realmente es vergonzoso, ya no, es como que ya no hay palabras. Y después, por otro lado, si se impone, esto tiene consecuencias, no queda solo en llamar la atención o en una distracción, porque si lo llegan a imponer, después tienen consecuencias, porque va a haber... Es que no hay que aceptarlo, Lili. ¿En qué se basan? Eso tiene que ser un profesional de la salud mental que diga eso, no ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos califican para las tres opciones que dieron. Todos los que están en el gobierno califican para las tres opciones. De la Entran misma, en las tres. de la misma manera que Jorge Macri en Capital
se mete a hablar de temas pedagógicos y dice que los chicos no están Bueno, alfabetizados y que no pero tienen por los eso, cálculos. yo ejerzo la medicina, voy en cana por el ejercicio ilegal de la medicina. Y ellos lo mismo, tendrían que hacerle un juicio por tratar de ejercer una profesión que Claro. no les corresponde. No tienen título habilitante ni tendrían que abrir una Claro, boca con respecto a temas de salud y respecto a temas de la educación, pero sí los trabajadores tendríamos que tomar estas cosas. Y los y hay colegios que de protestar. los Hay que colegios de protestar. Yo como profesional de la salud mental no acuerdo con eso. ¿Por qué voy a aceptar eso? Yo me comí los años de la universidad, 40 años trabajando, y este señor, que no sé de dónde salió, viene y dice, yo de economía mucho no puedo hablar porque no tengo autoridad. Bueno, este señor está hablando de salud mental. Y bueno, y de economía mejor ni hablemos. Tiene el título, pero... y de El juez educación también. dijo, y el Es juez decir, dijo, lo va a perdón, condenar. Jorge Macri no tiene ningún derecho a abrir la boca sobre temas pedagógicos. Ningún Claro. derecho. Pero el juez dijo lo va a condenar a Macri. No sé, no, a ver, explica para la audiencia, porque no entendemos. La Corte Suprema Sí, tiene dos nuevos miembros. sí. Así que se eligió Macri. Que sí. Macri los no, los eligió, lo pusieron de prepo por decreto. Son Ariel Lijo, que es un delincuente que cobra para cajonear los juicios y la plata de él se la maneja el hermano. Ese ahora es miembro de la Corte Suprema y todo el mundo sabe que estuvo metido en todos los chanchullos que había que paralizar en la Corte, ¿cómo se llama? En los juzgados de Comodoro Pi, en el edificio de... Ahí. Ese es Lijo. Y el otro es Manuel García Mansilla, que está en contra de los derechos de las mujeres. Una persona de ultraderecha, más a la derecha que esta persona, que el presidente del país. El tipo se llama Manuel García Mansilla y es un ¿Es ultraderechista. legal? ¿Es legal que estén ahí ellos? ¿Es Sí, legal? sí, es ¿Por legal, qué? si no, no estarían. Pero Un no es que tienen que delincuente pasar y por la un corte. y un antiderecho de la mujer. Ujú. Sí, tenemos esas novedades, o sea, este gobierno cada vez es más autoritario, bueno, ya lo venimos diciendo, es ¿Se un pueden gobierno de elegir los ultraderecha. jueces A por ver, Marta, decreto? ¿podemos hablar de a uno? Porque si Sí, no, perdón. No, es que no, sí, vuelvo a preguntar si se pueden elegir los jueces por decreto de esta manera, porque se puede elegir un juez por decreto por necesidad de urgencia, pero así directamente me parece que no. Lo hicieron, ¿Eh? lo hicieron. Fue. Bueno, sí. de la misma También está, manera que mañana sábado a las 9 de la noche, que es la apertura de las sesiones del Congreso, mandaron a los periodistas al segundo piso y no van a tener posibilidades prácticamente ni de sacar fotos, ni de, bueno, ni de hacer ni su trabajo en el Congreso porque, bueno, está planteado de esa manera con este gobierno. Por eso, a ver, la democracia formal, no estoy hablando de democracia real, está siendo totalmente despedazada por el gobierno de ultraderecha de Milei. Y en esta última semana, esto se vio con la designación de estos dos jueces que mencionaba Claudio y con la forma en que se va a hacer la apertura de las sesiones del Congreso mañana, 1 de marzo, prácticamente con periodistas confinados al segundo piso del Congreso y sin ninguna posibilidad de intervenir, al menos sacando alguna foto
Así que bueno, estos acontecimientos tuvimos en esta última semana. Si les parece, vamos cerrando un cierre por parte de cada uno, alguna conclusión y ya nos vamos retirando. Clelia, Bueno, como siempre, agradezco a todo el mundo, a mis compañeros, al invitado, a la radio, a la audiencia, a todos, por este espacio que espero que sea útil, porque se dicen cosas muy importantes acá. Y hoy, novedades, entre comillas, novedades que cada vez son más preocupantes. Es impresionante cómo pasito a pasito, poco a poco se van haciendo, ejecutando actos que, como dice Liliana, atacan a la democracia, no ya la real, la democracia formal. Nos vamos a quedar hasta sin ella. La manera de nombrar a los jueces en este momento, por lo menos es novedosa, entre comillas. No es como se los nombra habitualmente. El manejar los decretos es un arma peligrosísima y lo van haciendo ante el silencio, no sé, ante el silencio de los medios, de todo el mundo. Habría que meterse un poco con eso, bueno, porque insisto que es muy peligroso. gracias Clelia. Claudio, ¿querés dar unas palabras de cierre? El otro miércoles pasado, no este miércoles, sino el anterior, una chica jovencita en el acto de los jubilados levantó un cartel que decía: el verdadero juicio político es el paro general, Sí. porque hubo un acuerdo pampa en el Parlamento para no hacer ningún juicio político a esta persona, que es el que está, este estafador que está gobernando el país, que hizo una estafa, dirigió una estafa junto con un grupo para quedarse con un poco de plata. Y la funcionaria actualmente que está haciendo la investigación sobre el delito que cometió el presidente se llama María Florencia Sicabo. Es la funcionaria puesta por Milei para investigar a Milei. Bueno, Marta, por favor, encierre que, con todas tus interesantes preguntas. Hoy vine atacada, Lili, yo me ataco así preguntando. Estoy muy atacada con todo lo que pasa, me parece un horror. Programado, esto es una estafa programada que viene de hace rato y que cada vez va cumpliendo lo que está programado. Y se va poniendo en evidencia, ya es demasiado evidente. El tema es que es como todas las estafas, cuando te das cuenta ya te estafaron. Si te dieras cuenta de estafar, no te dejarías estafar. O sea que para que haya un estafador tiene que haber alguien que se deje estafar o que no se dé cuenta que lo están estafando. Eso es lo que pasa. Así que no sé, yo creo que yo soy docente, a pesar de que soy psicóloga hace muchos años, básicamente soy docente. Antes de estudiar la docencia ya era docente. Entonces, yo creo que hay que hacer que el otro piense, no decirle lo que tiene que pensar, sino hacerlo pensar. O sea, yo no le voy a decir lo que tiene que pensar, pero con preguntas haces pensar a la gente. Entonces creo que hay que preguntar mucho. Bueno, gracias Marta. Luisa. No, increíble, súper interesante el programa. Mirá cómo habrá sido que Marta no se fue a yoga. Marta dice, a las 10 me tengo que ir, pero no. Estaba tan intenso el programa de hoy que acá la tenemos a Martita haciendo muchas preguntas. Me parece bueno eso, ¿no?
Y también todo, lo que dice Clelia, el que ve, sabe, mira, pero no hace nada, digo, ¿qué es pasividad? ¿Qué es complicidad? Yo creo que en este programa, La Rueda, ¿no? No hay nada de eso, ni pasividad ni complicidad, todo lo contrario, porque te decimos la verdad de lo que pasa, que en los medios masivos esto se oculta. Y gracias, Liliana Durbeco, nada más. Gracias. Bueno, a mí me gustaría cerrar, por supuesto, le agradecemos a Andrés Cedrón, el director del documental Cuellos Blancos, también a Hugo Bertone, que nos hizo el contacto con él, al equipo, a la Radio Conciencia Tom New por cedernos el espacio, y quiero leer lo que dijo el canciller electo alemán el 23 de febrero, fueron las elecciones en Alemania, donde sacó un 20% Alternativa por Alemania, un partido nazi. No ganaron, pero sacaron un porcentaje muy importante, justamente en Alemania. Se llama Friedrich Merz. El ganador de las últimas elecciones en Alemania fue consultado acerca de la metodología política del presidente argentino Javier Milei y se mostró en las antípodas a su modelo de motosierra. Dijo, francamente me horroriza. Lo que ocurre en Argentina arruina al país y pisotea a la gente. Usar esto como ejemplo para Alemania me deja sin palabras, dijo Merz en una reciente entrevista con la periodista Sandra Maisberger. Bueno, esperemos que en Argentina también empiecen a darse cuenta de lo mismo y a empezar a horrorizarse y no ser cómplices, porque estamos llenos de cómplices acá, no solo en el Congreso y en la justicia, sino entre, como dicen los españoles, los fachos pobres. Bueno, será hasta la próxima en un nuevo programa de La Rueda. Muchas gracias.